¿Cómo están? Bienvenidas una vez más. Hoy elegí para hablar un tema porque me lo encuentro en el consultorio, escucho comentarios de este estilo, porque veo el avance de ciertas corrientes ideológicas, políticas, partidarias, que avanzan en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa, cuya base es la intolerancia a las personas diferentes, la intolerancia a las minorías, y porque veo que eso muchas veces, valga el juego de palabras, está tolerado y no debería ser así. Y lamentablemente también está tolerado por muchos grupos que yo les llamo pseudo-progresistas en realidad, que no deberían soportar estas cosas o no deberían encabezar marchas a favor de, por ejemplo, grupos terroristas que masacran mujeres, violan mujeres, niños, secuestran, y sin embargo hoy lo vemos. Entonces me pareció que estaba bueno hablar un poco de esto. La intolerancia es esa capacidad de poder aceptar ideas contrarias o diferentes a las propias. Es la causa de los mayores conflictos de la humanidad y trae obviamente consigo conductas discriminatorias, es decir, conductas de apartar a la otra persona, de provocarle daño, inclusive de provocar la muerte o el exterminio masivo. Y trae consigo la intransigencia. ¿Cómo es una persona intolerante? ¿Cómo la distinguimos? Tiene muchos prejuicios basados en estereotipos. Entonces juzga fácilmente. Las mujeres son de determinada manera, entonces se las discrimina. Las personas afrodescendientes son de determinada manera porque su color marca que se las discrimina. Las personas de la colectividad judía son así, entonces se las discrimina. Siempre hay un estereotipo, ya sabemos que los estereotipos no son reales, sino que están basados única y exclusivamente en prejuicios, y la persona intolerante toma esto y se basa para esto, para poder hacer esos juicios, discriminar y maltratar. Es una persona fanática de sus creencias. No hay más que blanco o negro. Es una persona que discrimina a toda aquella persona que no comparte sus ideas, llegando al punto de justificar la ira y además el trato desigual con las otras personas. Siempre hay una explicación aparentemente lógica para poder maltratar a las demás. No se hace necesariamente de manera individual, sino que lo hemos visto a lo largo de la historia de manera grupal y de manera política, y muchas veces esto incluye una decisión deliberada de los estados y de los gobiernos de discriminar a las personas. Esa persona no puede escuchar ninguna opinión disidente. Nada de lo que digan los demás va a ser válido. Inventa datos e información real para apoyar su teoría, y como eso no funciona porque son falacias, obviamente utiliza la agresividad. La persona es autoritaria y se impone sobre los demás. Sus ideas tienen valor, las de las otras personas no. Hay que imponer su pensamiento por sobre los otros. Tiene dificultades para relacionarse, obviamente. Si no se relaciona en un lugar muy pequeño y muy reducido, donde todas las personas opinen igual, se le va a hacer muy diferente, muy difícil. Quien piensa diferente siempre es una amenaza. Obviamente va a haber dificultades para relacionarse con las otras personas, porque si yo solo creo que lo que yo pienso está bien, es un poco complicado. Quien piensa diferente siempre entonces va a ser ese enemigo, hay que atacarlo. Y es una persona explosiva. La ira en general lo posee. Vamos a hablar, voy a subrayar esto, porque me parece sumamente importante, que estos no son opiniones. La intolerancia, la discriminación, el odio, la violencia no es una opinión. Y la tolerancia sobre estas ideologías de discriminación y de odio no deben ser toleradas. Y vuelvo de nuevo a la redundancia de la palabra, pero porque me parece que es la mejor forma de entender y de marcar estas cosas. Cuando otras personas te dicen, esto es mi opinión, pero opina algo en relación a esto, no está opinando, está generando daño sobre otras personas. El racismo, el antisemitismo o antisionismo, el sexismo, lo que vulgarmente podemos llamar como machismo o patriarcado, homofobia, LGTB-fobia, discriminación en la educación, xenofobia, gordofobia. Y usamos la palabra fobia porque vulgarmente se las nombra así,
aunque en realidad deberíamos ir modificándolas hacia la palabra odio, porque esa persona no tiene miedo, lo que quiere es exterminar al diferente. Discriminación por discapacidad, discriminación en la atención médica, edadismo, colorismo, discriminación lingüística, discriminación religiosa y, como les decía antes, homofobia o LGTfobia. La paradoja de la tolerancia de Popper. Esto es lo que vengo subrayando, por eso utilizo la palabra tolerancia y la palabra intolerancia constantemente. Una sociedad tolerante lidia con ideas y conductas intolerantes. La paradoja es que la tolerancia ilimitada puede llevar a destruir esta sociedad. Sí, todas estas conductas discriminativas, que son solo algunas, hay mucho más, las permitimos, lo que permitimos es la violencia, el odio, y podemos generar la muerte social que preceda a la muerte física, a la muerte real de las personas. Las ideas intolerantes promueven acciones que hacen daño, por lo que no se puede tolerar ideas que no promuevan la convivencia pacífica. Se debe buscar el equilibrio entre cuidar la libertad de expresión y que ésta se use para promover la intolerancia y la violencia no debe ser aceptada. Espero que les haya interesado el tema, espero que reflexionen, todas las personas debemos reflexionar sobre nuestras ideas y qué nos pasa cuando algo nos incomoda y ver por qué. Y si también formamos parte de esos grupos que puedan generar intolerancia hacia los y hacia las demás. Muchas gracias.